Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo tan especial. Un vídeo en el que, pretendemos analizar el manual de jugador de esta nueva edición de 2024 de Dungeons and Dragons, aprovechando que, por lo que parece, y si no hay de nuevo otro retraso, parece que va a salir en un par de semanas. Si no me equivoco, creo que sale la versión traducida el 8 de mayo, por lo tanto, teniendo en cuenta que únicamente faltan 2 semanas para tenerlo traducido ya en castellano, pues es una buena oportunidad para ir analizando el manual del jugador en la versión en inglés y en concreto la versión de ese manual en esta VTT, en la plataforma de Fantasy Grounds. Como sabéis, es la que más utilizamos para jugar al rol. Así que me voy a centrar por un lado en la estructura del manual, en qué cambios hay con respecto a la versión anterior, aunque no me voy a detener mucho. Y voy a analizar por otro lado también cuáles son las funcionalidades que tiene la aplicación y qué opciones nos brinda para poder hacer uso de este manual y qué interactividades nos ofrece, etcétera, a partir de Fantasy Grounds, ¿no? Entonces, como veis aquí, creo que es bastante relevante verlo ya desde el menú en el que cargan los módulos. Este sería el nuevo manual y este sería el anterior. Lo he puesto por si tuviera que hacer alguna comparación concreta sobre algún aspecto específico entre ambos, pero bueno, ya de primeras la diferencia parece bastante evidente, ¿no? Pues este es un manual, yo creo, el nuevo, que está bastante mejor estructurado y que nos permite de alguna forma también pues acceder a los contenidos de una manera más intuitiva y bueno, como podéis ver, pues a fin de cuentas está todo mucho mejor distribuido, ¿no? Como vamos a poder ver a continuación. Aunque podríamos hacerlo navegando a partir de todos estos menús que tiene aquí la propia aplicación, lo vamos a analizar utilizando el Reference Manual, que ahora se llama Book, que es esta opción que tenemos aquí, donde ya vamos viendo punto por punto de qué capítulo se compone este manual del jugador, que como podéis ver son 7 capítulos más los apéndices que hay en la parte final. Y de esa forma pues ya vamos viendo, ¿no? Una por una de qué parte se compone el manual del jugador. Empezando por la introducción, donde se especifica quiénes son quienes han trabajado en esta nueva edición. Ya sabéis, un proyecto liderado por Jeremy Crawford y quizás Christopher Perkins sean las caras visibles más de esta nueva edición, ¿no? Y aquí la bienvenida que dan al inicio, ¿no? Bienvenidos a la aventura, hacen alusión a eso, ¿no? Que esto es una historia que empezó hace 50 años, que tú eres parte de ella, te intentan hacer también un poco partícipes de esta aventura en este prólogo escrito también por Jeremy Crawford. Y comienzan diciendo, qué es lo que necesitas para jugar a rol, ¿no? Es un buen punto de partida bajo mi punto de vista y como veremos a continuación, para mí es una de las grandes mejoras que tiene esta nueva edición con respecto a la de 2014, y es que hace bastante más accesible el juego a neófitos, ¿sí? A gente que se esté iniciando en el rol, que no tenga experiencia en el mundo del rol, y por lo tanto es, bajo mi punto de vista, aunque lo veré luego ya en las conclusiones al final, una edición bastante más accesible, ¿no? Y de hecho aquí eso es lo que hace, ¿no? Explicarte qué hace falta. Pues necesitas un Dungeon Master, que sea el que dirija de alguna forma la aventura, el que la crea, el que interpreta a los personajes no jugadores, etcétera. Jugadores, que son quienes encarnan a esos personajes aventureros, ¿no? Luego el manual del jugador, el manual del Dungeon Master y el manual de monstruos, que también los analizaremos y que todavía tardarán varios meses más, no sé si son en junio, en noviembre, cuando saldrán traducidos, aunque las versiones en inglés ya están disponibles también en la plataforma, como habéis podido comprobar. Dados, lógicamente, una hoja de personaje, una pantalla del Dungeon Master y miniaturas y un tablero, que muchos de estos elementos no son totalmente necesarios, ¿no? Como bien sabéis, pues con tener Dungeon Master jugadores, una hoja y de papel y un lapicero, con eso sería más que suficiente, y los dados lógicamente sería más que suficiente para comenzar, ¿no?
¿Cómo se usa este libro? De alguna forma una especie de índice que nos dice de qué parte se compone en cada uno de estos capítulos, y nos hace un resumen en esta parte inferior, como podéis comprobar, haciendo alusión a cuáles son los mayores cambios que hay con respecto a la versión de 2014. Si lo veis, por ejemplo, dicen que las reglas han sido mejoradas, que la creación de personajes es más sencilla, que han revisado algunas de las clases, como luego podremos comprobar también. Los orígenes o los trasfondos han sido también repensados, reimaginados, como dice aquí. Así como las especies, como se llaman ahora, que ya no son razas, sino que son especies, y han perdido bastante protagonismo dentro de lo que es la creación de personajes, como vamos a ver. Los feats, que son de alguna forma las dotes, tienen mucha más importancia en esta edición. Y bueno, han revisado también armas, herramientas, el crafteo y los hechizos, ¿no? En concreto creo que los feats, si no me equivoco, prácticamente se han duplicado. Y los hechizos, creo que una treintena, en torno a 30, 31, si no me equivoco, hay hechizos nuevos, más luego todos los que ya existían que también han sido revisados, ¿no? Bueno, pues de esa forma empezamos ya en el primer capítulo, que es jugando al juego, y esta es otra de las grandes ventajas que tiene esta edición, ¿no? Como vamos a poder ver a continuación, y es que está plagadita para, de alguna forma, para que sea más visual al lector, y sobre todo al lector que, como ya he dicho antes, no tiene experiencia en juegos de rol, pues lo hace muy accesible, lo hace al menos mucho más accesible que la anterior edición a partir de ejemplos, ¿no? ¿Qué es un juego de rol? Pues bueno, se puede describir, se pueden dar varias definiciones de lo que es un juego de rol, pero yo creo que nada lo define mejor como un ejemplo, ¿no? Y ya vais a ver cómo a lo largo de esta edición contamos con numerosos apartados que, al margen de explicarnos en qué consisten, incluyen un ejemplo específico, como en este caso, ¿no? En el que dice, bueno, pues hay un Dungeon Master que va planteando la situación y los jugadores que van diciendo qué hacen, cómo interactúan con todo eso que va describiendo el Dungeon Master, ¿no? Es una forma de hacerte una idea mucho más concreta de lo que es un juego de rol, a fin de cuentas, ¿no? Después vas a ser jugador, vas a ser Dungeon Master. Si eres jugador, pues vas a tener que hacerte un personaje, vas a tener que encontrar gente con la que formar un grupo de aventureros y con los que aventurarte en la aventura que te plantea el Dungeon Master, ¿no? Mientras que si vas a ser Dungeon Master, pues tú eres el que de alguna forma erige o construye esa aventura, y eres quien va guiando, adquieres ese papel de director de juego de alguna forma para guiar la historia y adjudicar o ir estableciendo las reglas, ¿no? A lo largo de la propia aventura, ¿sí? Como veis, explicaciones muy sencillas, ¿sí? Pero bueno, quizás a los que llevemos más tiempo en esto, pues lógicamente esta primera parte del manual, pues la podemos obviar, pero entiendo que el objetivo principal de esta edición es hacerlo más accesible, ¿no? al resto de jugadores, ¿no? Y a quienes están iniciando también, ¿no? Y por eso esto me parece un cambio considerable y que aumenta cualitativamente el manual, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo se juega? El ritmo del juego. Pues a ver, el Dungeon Master describe una escena, los jugadores describen qué hacen sus personajes, y el Dungeon Master después, en función de lo que hayan decidido hacer los jugadores, es quien establece el resultado de todo esto, de la escena, digamos, de alguna forma, ¿no? Bueno, es cómo organizar aventuras, cómo encadenar varias aventuras para ir formando campañas, ¿sí? Conceptos muy básicos que se van recordando, ¿no? Los dados, por supuesto, son totalmente necesarios para jugar, ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Qué tipos de dados hay, para qué se utilizan, como el dado de 20 es el más habitual, ¿sí? Como hay tablas para establecer resultados aleatorios, se utiliza para el daño, bueno, pues un poco para que veas en qué contextos va a ser necesario que hagas una tirada de dados y para qué va a servir todo esto, ¿no?
Después ya empieza un poco desengranando de alguna forma lo que es la hoja de personaje, ¿no? De tal forma que el jugador, una vez se encuentre con ese folio lleno de números y palabras que seguramente no entienda, pues pueda poco a poco ir familiarizándose con lo que ve, ¿no? Y aquí lo que hace es una descripción de lo que antes se llamaban características, que sí, son las 6 características típicas: la fuerza, la destreza, la constitución, inteligencia, la sabiduría y el carisma, ¿sí? Y para qué sirve, básicamente, ¿no? Para que sepamos en qué situaciones haríamos uso de una de estas características, ¿sí? Y después, pues bueno, para hacernos una idea de si alguien está en la media, si tiene 10-11 en alguna de ellas estaría en la media, si ya es que tiene una capacidad un poco mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Así como los modificadores, que esto es un concepto súper básico de Dungeons and Dragons, pero que es importante también tenerlo claro desde el principio, ¿no? En función del valor que yo tengo en estas características, tengo un modificador a mis tiradas. Si tengo un 1 en fuerza, pues todas las tiradas de fuerza las haré con un -5 de penalización. Mientras que si tengo un 16-17, pues lo haré con un +3, ¿no? Es un concepto muy básico, pero que bueno, a partir de estas tablas yo creo que al final lo que consiguen es que sea mucho más visual también y más accesible, ¿no? Después las pruebas de habilidad, tirando un dado de 20, añadir al resultado los modificadores pertinentes. Si eres el Proficiency Bonus, lo diré, no me sale en castellano ahora, el bonificador de competencia también. Y todos los bonuses o penalizaciones que pudiera haber, pues en función de si tienes con ventaja, desventaja, todo esto, ¿no? Y el comparar el resultado final con el objetivo, ¿sí? Por ejemplo, en un combate, como dice aquí, pues con la clase de armadura, o si estás haciendo una prueba de otro tipo, con la clase de dificultad, ¿no? Con la difficulty class, que es el número que indica, a fin de cuentas, si vas a tener éxito o no en esa tirada, ¿no? Después, cuando haces con estas mismas habilidades, haces chequeos, pues ¿para qué sirve? Por ejemplo, la destreza servirá para moverte rápidamente o en silencio, la constitución para forzar tu cuerpo sobre límites normales, como viene aquí, ¿no? La inteligencia para razonar, recordar, pues bueno, el carisma para influenciar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues para que te hagas una idea con todo esto de para qué sirve cada una de estas habilidades, ¿no? Y las clases de dificultad, pues algo que sea muy fácil de conseguir tendrá una difficulty class, una clase de dificultad de 5, mientras que algo que sea súper difícil de lograr, pues tendrá un 25, ¿no? Pues para que vayas viendo un poco esa distribución también, ¿no? Tiradas de salvación también, siguiendo lo mismo, ¿no? Las 6 características. Pues, por ejemplo, cada constitución servirá en una tirada de salvación para resistir un veneno, ¿sí? O en la fuerza para resistir un impacto directo contra ti, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué contexto se podrían utilizar estas características para hacer una tirada de salvación también, ¿no? Después, las tiradas de ataque. Sí, yo tiro, sí, con fuerza, con destreza, con lo que sea, sí. Añado mi bonus de competencia, en este caso, y si soy competente con el arma que estoy impactando, por ejemplo, y calculo en base a la clase de armadura del objetivo. Si lo igualo o lo supero, le daré, y si no, no. Pues bueno, explican las tiradas de ataque de manera muy básica, aunque luego, como podemos ver también, hay un apartado dedicado al combate, ¿no? Tiradas de ventaja, desventaja, en qué situaciones puedo tirar con ventaja y en cuáles con desventaja, sí, pues tirar 2 dados y elegir el más alto, o tirar o elegir el más bajo si tengo desventaja, ¿no? En qué situaciones se puede rerolear, volver a tirar, inspiración heroica, un poco los conceptos más básicos que podéis ver aquí, ¿no? Bueno, el bonus que tenemos si somos competentes, sí, en este caso, en esta tabla, organizado por nivel. Esto yo creo que no he entrado a analizar los números
uno a uno, pero creo que no hay demasiado cambio con respecto a la edición anterior, ¿no? Si estás de nivel 1 al nivel 4, el bonus de competencia va a ser 2 siempre, ¿no? Es decir, si yo soy competente con espadas a 2 manos, por ejemplo, sí, o espadas largas, o espadas cortas, o dagas, o lo que sea, si voy a atacar con ese arma con la que soy competente, pues tendré que añadir este bonus junto con la característica pertinente para esa tirada, ¿no? Y luego las habilidades, que todas ellas van indexadas, esto tampoco cambia con respecto al anterior, a una característica concreta, lo cual nos permite también, lógicamente, añadir el proficiency bonus, el bonificador de competencia, en caso de que seamos competentes con alguna de estas habilidades, ¿no? Después, acciones. ¿Qué podemos hacer en un turno, no? Pues podemos atacar, movernos, destrabarnos también, esquivar, ayudar a otro, escondernos, intentar influenciar, lanzar un hechizo, por supuesto, preparar una acción en respuesta a algo que pueda suceder posteriormente, buscar, estudiar, por ejemplo, unos libros, lo que sea, algo que haya en nuestro entorno, y utilizar objetos no mágicos, ¿no? Explican un poco pues lo que es una acción, que es lo que tú puedes hacer en tu turno, y cómo puede haber acciones bonus y reacciones también en función de lo que vaya sucediendo con esas acciones, ¿no? La interacción social, sí, también muy descriptivo y muy necesario para alguien que está iniciándose en esto, ¿no? Pues tú lógicamente vas a tener que interactuar con personajes que vayan a aparecer en la aventura que estés jugando, que formen parte del entorno inmediato de los aventureros que estáis encarnando, ¿no? Y que estos serán lógicamente manejados por el Dungeon Master, pero que bueno, vas a tener que ponerte en el papel de tu personaje e interactuar con ellos, ¿no? Y que también cuando se hacen esas interacciones, pues vas a tener que hacer tiradas de habilidad en estos casos, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Y de hecho aquí lo hace también con un ejemplo escrito, como podéis ver, ¿no? Jugadores que interactúan entre ellos, ¿sí? E interactúan con personajes no jugadores también, ¿no? A partir de, lógicamente, de la descripción que da el Dungeon Master, ¿sí? El Dungeon Master da una descripción y luego son los jugadores los que ya hacen ese role-playing e interactúan con el entorno, ¿no? Después la exploración, bueno, ya sabemos, ¿no? Que es una parte importante también de los juegos de rol, ¿sí? Pues como va cuando salgas de aventuras, pues bueno, explorarás desde situaciones o lugares más o menos peligrosos en los que habrá misterios que tendrás que desentrañar, etcétera, etcétera, ¿sí? Misterios ocultos, etcétera, etcétera. Cómo interactuar con objetos, bueno, no creo que esto haya que dedicarle demasiado tiempo tampoco. Y el viaje también importante, ¿no? Pues bueno, para que te des cuenta y esto es útil, por ejemplo, para el Dungeon Master, ¿no? Aunque los jugadores también muchas veces tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Si viajamos a tal velocidad, cuántas horas vamos a tardar o cuánta distancia podemos recorrer si vamos a galope, a fuego, durante una hora, pues recorremos 4 millas, ¿no? Un poco por tener esa noción, ¿no? Del tiempo que se puede tardar para recorrer determinadas distancias en función de las necesidades de cada momento, ¿no? Un ejemplo de exploración, ¿no veis, no? Un poco en la línea de lo que os comentaba, ¿no? El Dungeon Master describe una situación concreta en la que, bueno, de alguna forma los jugadores se van a ver obligados a explorar, ¿no? En este caso es una habitación que tiene una luz cálida, ¿no? Entonces, bueno, pues él describe esa situación y luego son los jugadores quienes interactúan para explorar, ¿no? Vale, sección del combate, muy importante también a nivel de reglas, sí. Establecer el orden de combate, cómo van las iniciativas. Primero, establecer las posiciones de cada uno, tirar la iniciativa para ver quién actúa antes y después, en función de esa iniciativa, se van desarrollando los turnos de los jugadores, ¿no? Se determina si hay sorpresa o no, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en tu turno, pues ya ves donde puedes decidir
cuál de esas acciones que hemos descrito anteriormente puedes hacer, ¿no? El movimiento, la posición que ocupas en el combate también, si hay terreno difícil que puede obstruir, el movimiento y puede partir por la mitad, por ejemplo, si tú mueves 30 pies que muevas solo 15, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco cómo funciona el movimiento en función y luego lo que ocupa cada criatura en cada casilla también, ¿no? En función del tamaño que tenga, delimitado fundamentalmente por su clase. Y luego lo que hemos dicho, ¿no? Por su clase, no, perdón, por su raza. Y después lo que hemos dicho, ¿no? La descripción más detallada de cómo es el combate, ¿no? Pues elegir un objetivo, establecer los modificadores, tanto los tuyos propios para saber qué bonificadores tienes que añadir a tu tirada, ver también si tienes con ventaja o desventaja y calcular la clase de armadura de tu objetivo, ¿no? Y ver si de esa forma determinar si le das o no. Distingue un poco entre, bueno, si hay cobertura, lógicamente, si va a tener, si tienes la mitad de cobertura tienes más 2 a la CEA, si tienes 3/4 de cobertura, estás detrás de una columna o similar, te da más 5 a tu clase de armadura, y si estás totalmente cubierto por algo, pues lógicamente no te pueden hacer objetivo, ¿no? Distingue entre golpes a melee, cuerpo a cuerpo, digamos, y combate a distancia también, pero bueno. Y lo que son los ataques de oportunidad, todos estos conceptos clave también, que bueno, ya veíamos en la edición anterior y que aquí no cambian demasiado, ¿no? El combate montado, el combate bajo el agua, la resistencia al fuego, bueno, conceptos también bastante básicos, ¿no? Y cómo herir, cómo calcular los puntos de daño, el daño que haces tú, si es un crítico o no es un crítico, si hay tiradas de salvación, todo esto relacionado también con el combate, ¿no? Si alguien es inmune al daño o si tiene resistencia al daño también, ¿no? O es vulnerable a ese daño, pues si tiene resistencia le hará la mitad y si es vulnerable le hará el doble, ¿no? Mientras que si es inmune no le hará nada, ¿no? Pues para calcular un poco también conceptos muy básicos y muy importantes también a tener en cuenta a la hora del combate, ¿no? ¿Qué pasa si caes inconsciente? ¿Cómo van las tiradas de salvación contra muerte? En la línea de lo que veíamos también en la anterior edición, ¿no? Puntos de vida temporales en función de si te han lanzado un hechizo o similar, ¿no? Y luego las condiciones, pues si estás cegado, si estás exhausto, si eres invisible o si te han paralizado por efecto de algún veneno, algún hechizo similar, envenenado, todo eso está aquí, ¿no? Y lógicamente también podemos acceder a cada uno de estas condiciones haciendo clic, como veis, ¿no? En cada una de ellas, ¿no? Porque todo esto es todo esto, como veis, también es interactuable, ¿no? Tenemos aquí todos los estados, ¿no? Las condiciones, que es donde estábamos aquí. Y luego, una vez más, al final de esta sección, pues tenemos un ejemplo claro en el que se describe una situación de combate, en el que se hacen las tiradas pertinentes, se calcula si hay impacto o no, si ellos te dan, etcétera, etcétera, y se resuelve mediante un ejemplo concreto una situación de combate. Mejor que explicándolo como viene en el libro, desde luego yo por eso le doy tanto valor a estos ejemplos, ¿no? Porque entiendo que para alguien que lo lee, digamos a nivel teórico, pues seguramente le sea más complicado hacerse la idea de cómo se resuelve todo esto, ¿no? Pero a través de este ejemplo yo creo que ya es bastante más fácil descubrir cómo se va desarrollando el combate, ¿no? Y ese sería el primer capítulo, porque ya en el segundo, con esta magnífica ilustración de los personajes de la serie de dibujos animados de los 80, ya es donde empezamos con la creación de personajes, que si os dais cuenta, aquí hay un cambio importante también con respecto a la edición de 2014, y es que el primer capítulo de esa edición empezaba con la creación de personajes, ¿sí? Y es un poco como, wow, a ver, espera, creación de personajes, vale, pero ¿a qué voy a jugar? ¿En qué consiste? Eso es lo que yo creo que añade esta nueva edición en el primer capítulo, dejando o relegando a un segundo capítulo esta creación de personajes, cuando ya por lo menos tienes el contexto, ¿no? Y ya sabes a qué vienes a jugar y en qué consiste el juego, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos explica cómo crear un personaje, hablar con tu Dungeon Master, pues si te puede dar alguna directriz en función de la aventura que vayáis a jugar, etcétera, ¿no? Y luego elegir una hoja de personaje. También hace alusión
como podéis ver en la parte inferior, a la sesión 0, ¿no? Pues donde generalmente los Dungeon Masters pues dan unas directrices generales sobre lo que va a ser la aventura y puede de alguna forma ayudar a que los jugadores determinen qué tipos de personajes pueden elegir, ¿no? Después, cómo crearse. Fijaos qué visual es todo esto, ¿sí? Una hoja de personaje en la que ya mediante números me va diciendo aquí es donde elijo la clase, aquí es donde tengo que incluir mi origen, las habilidades, donde meto el alineamiento, ¿sí? Los otros detalles y todo esto, lógicamente en Fantasy Grounds yo lo puedo compartir con los jugadores también, ¿sí? Esta misma imagen para que ellos lo vean y para ellos también sea mucho más visual, ¿no? Todas las imágenes estas, por supuesto, son compartibles, ¿no? en Fantasy Grounds. Primero empezamos eligiendo la clase. Sí, para quien no haya jugado nunca, pues igual le vendría bien saber a qué se dedican o en qué se especializa cada una de estas clases. Bueno, decir de antemano que en este caso se mantienen las 12 clases básicas de la edición de 2014. Tenemos el bárbaro, el bardo, el clérigo, el druida, el guerrero, el monje, el paladín, el explorador, el pícaro, el hechicero, el brujo y el mago, ¿sí? Entonces, algunas, pues lógicamente, aunque no hayas jugado nunca a Dungeons and Dragons ni a ningún juego de rol, pues si sabes que vas a encarnar un mago, pues puedes entender que haces magia, ¿no? Por lo menos hasta ahí espero que todo el mundo llegue, ¿no? Pero bueno, en algunos casos igual no es tan evidente esto y por eso sí que es importante que haya tablas como esta en la que nos dice ¿qué le gusta a un bárbaro? Pues fundamentalmente pelear, ¿no? Los clérigos, pues bueno, tienen predilección por los dioses, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿a qué se dedican o cuál es su habilidad primaria? Pues la fuerza, el carisma, la sabiduría, dependiendo de cada clase, como ya sabéis, y como vamos a ver a continuación también, pues sobre todo para lo que son sus habilidades, el lanzamiento de conjuros, etcétera, etcétera, pues hay unas características u otras que son las que se utilizan en esas tiradas. Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta a la hora de crearte el personaje y distribuir los puntos pertinentes en estas características, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues nos da una columna en la que nos dice cómo de complejo es jugar a cada una de estas clases. Y sí que estoy bastante de acuerdo con lo que viene aquí, porque sí, el guerrero generalmente suele ser una clase muy buena para empezar, porque no es demasiado compleja, sí, hace más accesible a los nuevos jugadores. Y bueno, el pícaro también podría ser, sí, igual yo le pondría average a este, pero bueno, sí, no, estoy bastante de acuerdo con lo que dice aquí, aunque bueno, el mago quizás, no sé yo si sería dificultad media, igual le pondría algo más, pero bueno. Y aquí hay un ejemplo de lo que es un grupo de aventureros balanceado, ¿no? El clásico clérigo guerrero, pícaro y mago, ¿no? Pues tiene que haber uno que pegue, uno que cure, uno que abra cofres y detecte trampas y otro que lance hechizos a distancia, por ejemplo, para compensar, para llevar de esa forma una party compensada, ¿no? Vale, luego, una vez has elegido tu clase, determinas el origen, ¿sí? Que es como una especie de trasfondo, de alguna forma. Y aquí te dice, si tu clase se centra fundamentalmente en esta característica, pues estos son los trasfondos más recomendables, ¿no? Y está muy bien también tener esta tabla porque al final da mucho más al ojo cuando lo consultas en el manual y pues si yo voy a ir por ejemplo a un guerrero, un bárbaro que va por fuerza, pues quizás sería recomendable que me eligiera esto porque, y aquí viene uno de los cambios fundamentales con respecto a la edición de 2014, los modificadores de característica no los determina tanto la raza, que aquí se llama especie, como el trasfondo que elijas o el origen que elijas, ¿sí? Entonces, antes lo que pasaba en la edición de 2014 era, por ejemplo, que si yo me voy a hacer un clérigo que necesito constitución y sabiduría, porque quiero ser el tanque del grupo, pues automáticamente ya teniendo ese concepto de personaje lo que hacía era elegirme un enano. Y un enano de las colinas, que era el que nos daba
como bonificador racial en este caso, un +2 a la constitución y un +1 a la sabiduría, ¿sí? Que son las estadísticas que me interesa utilizar para mi personaje, ¿no? Ahora ya no es tanto la raza, o perdón, la especie lo que determina estos modificadores, sino el origen, ¿sí? Por eso es tan importante tener todo esto en cuenta a la hora de determinar qué origen elegís en función de la clase que hayáis elegido, ¿no? Entonces, bueno, una vez elegimos el origen, elegimos el equipo inicial, la especie, que como veis ya va quedando relegada a un segundo o tercer plano. Y bueno, de una serie de preguntas que te hacen, pues para que tú a fin de cuentas le vayas dando esas pinceladas a tu personaje, ¿no? Junto con los idiomas que habla también, ¿no? Después, bueno, lógicamente hay que determinar nuestros valores en cada una de estas características, y aquí ofrecen las tres opciones características. El estándar, que es dar 6 números y tú distribuirlos entre las 6 características como quieras, tirando dados y después recogiendo los tres resultados más altos y haciéndolo 5 veces, ¿no? Para tener 6 números. Y luego con coste de puntos, que es lo que viene determinado en esta tabla que tenemos aquí, ¿no? Nos dan un total de 27 puntos y un score, un resultado concreto, nos vale estos puntos. Entonces podemos decidir cómo distribuir esos puntos para luego incluir nuestras características, ¿no? Por ejemplo, aquí os viene, y eso también me parece muy útil, cómo sería el estándar, ¿no? Digamos de alguna forma en qué sería recomendable si eligiéramos el estándar, el que tiene los 6 números ya predeterminados, cómo distribuirlos. Pues aquí a fin de cuentas lo que hace es lo que podemos ver es cómo, pues para el bárbaro lo importante es la fuerza, para el bardo en este caso lo importante es el carisma, ¿sí? Porque los 15, que son la puntuación más alta, las meten en las características que son más útiles para estas clases, ¿no? Y luego lo ajustas en función de los bonificadores que te den tu trasfondo, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues si, por ejemplo, si tu trasfondo te da +2 de fuerza y lo has distribuido así, pues meterías 17 en este caso, ¿no? Y determinas en función de, como hemos dicho al principio también, el modificador que va a tener en función del resultado que tengas, ¿no? Y bueno, aquí unas tablas para decidir de alguna forma si eres muy fuerte, qué tipo de tío musculado eres, y pues al final para darle un poco más de color a tu personaje, ¿no? Unas sugerencias en unas tablas que podemos tirar aquí, pues para dar esas pinceladas finales también a tu personaje. Y en este cuarto paso, pues el alineamiento, ¿no? Tenemos aquí los 9 alineamientos posibles, da una descripción de esos alineamientos mediante una ilustración que es bastante curioso también, ¿no? Para que sepas qué es lo súper bueno, qué es lo bueno pero caótico y qué es cuáles son los 9 alineamientos, ¿no? Donde se podrían ubicar. Y eso, ¿no? Y básicamente, pues bueno, eliges un trait. Bueno, te podrías también tirándolo a dado, elegir un trait para si eres caótico, pues aquí podrías tirar también un D4 y que automáticamente, o elegirlo tú, por esto no habría problema tampoco, ¿no? Y es a fin de cuentas más pinceladas de color que les puedes ir dando a los personajes. Me gusta esta última parte, que si no me equivoco no incluía la edición de 2014. Y últimos detalles, ¿no? Pues al final la ficha ya sabemos que tenemos que incluir información importante, pues tiradas de salvación, si soy competente o no soy competente. En las habilidades con cada una de esas características, pues incluiré el modificador pertinente, la percepción pasiva que se utiliza tantas veces también, cuántos son mis puntos de golpe, cómo son mis ataques, con un arma hago un daño, con un arma hago otro daño, cuál es mi modificador por ejemplo, para los lanzadores de conjuros, ¿no? Que tienen que incluir este dato tan importante, ¿no? Que es 8 más el Spellcasting Ability Modifier, el modificador de lanzamiento de lanzador de conjuros y su bonificador de competencia, ¿no? Pues porque eso sirve luego también para tiradas de salvación que pueda hacer otros, o para tus tiradas también de
conjuros, ¿no? A la hora de conjurar y demás, ¿no? Y los últimos detalles, pues bueno, cuál es tu género, por qué personas te importas, o sea, qué personas te importan, perdón, cuál es tu mayor temor, pues esto al final le puede dar un poco más de sabor a tu personaje, ¿no? Y esto es lo que incluye el final, ¿no? Y por último hay una tabla bastante curiosa, ¿no? Que es como para tener una especie de objeto personal. Fijaos todos los objetos que hay aquí, una isla con... O sea, una lista, perdón, con 100 objetos, ¿no? Y desde, fíjate, pues fijaos, ¿no? Un disco de piedra, un par de calcetines viejos, pues yo qué sé, pues por tener un objeto que sea de alguna forma importante para ti, ¿no? Y también, lógicamente, en esta tabla que tiene Fantasy Grounds, pues tendríamos que tirar el dado y nos saldría también, ¿no? En este caso nos ha salido un 60, como no tengo el chat abierto ahí, un ojo de cristal, pues fíjate. Por lo que sea, tenemos un ojo de cristal, ¿sí? Interesante y que le da un poco más de sabor también al personaje. Y después, ¿cómo avanzar, no? Esto es para cuando lo hagamos con puntos de experiencia. Yo soy partidario de emplear el sistema de hitos para las partidas de rol porque me parece que el tema de la experiencia ralentiza mucho y hace un poco más tedioso el seguimiento de lo que es el leveo de personajes. Pero bueno, aquí tenéis en función de los puntos de experiencia que tengáis cuando subiríais de nivel también, ¿no? ¿Y cómo ganar un nivel? Pues aquí lo tenéis también, eliges la clase, cuando subes de nivel y vas como vamos a ver ahora, cada una de estas clases tiene una guía que nos va a permitir también ir viendo qué opciones, qué nuevos atributos, habilidades, etcétera, vamos desbloqueando a medida que vamos subiendo de nivel, ¿no? Como vamos a poderlo ver enseguida, ¿no? Y luego los tiers de, bueno, si tu personaje está en nivel 1-4, está en tier 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Y por si quisieras iniciar con personajes de nivel más alto, pues aquí unas indicaciones por si inicias una aventura en nivel 10, por ejemplo, pues para que lo tengas en cuenta, ¿no? Cuál tendría que ser tu equipamiento y, por ejemplo, si tuvieras que tener cuántos objetos mágicos, ¿sí? Pues para que no empieces con cuchillo y pedernal en nivel 10, ¿no? Que no tiene mucho sentido, ¿no? Se supone que tu aventurero ya pues tiene un bagaje y por lo tanto el equipo que va a tener no es el mismo que el de uno de nivel 1, ¿no? Y luego las condiciones para hacerte un personaje multiclase, ¿sí? Cuáles tienen que ser los prerequisitos, por ejemplo, cómo elegir los puntos de golpe y los dados de golpe, en función de si es un caster o no, si es un lanzador de conjuros o no, etcétera, etcétera, ¿no? El típico apartado que hay también cuando queremos hacer personajes multiclase. Y de esa forma pasamos ya a lo que es el tercer capítulo, donde vienen ya las clases de personaje. Como os decía antes, se mantienen las 12, ¿sí? El bárbaro por un lado, el bardo, el clérigo, el druida, el guerrero, el monje, el paladín, el explorador, el pícaro, el hechicero, el brujo y por último el mago. Como veis, bueno, vamos a poderlo ver ahora tranquilamente también. No voy a analizar todas estas clases, lógicamente, porque se extendería demasiado el vídeo, sí. Pero bueno, para que veáis, vamos a coger, pues si cogemos el druida, por ejemplo, venga. Lógicamente, cada una de estas clases viene con su tabla inicial que dice cuál es tu habilidad primaria, en este caso la sabiduría, en el caso del druida. Cuáles son tus puntos tus dados de golpe, sí, que es un dado de 8 en este caso, en qué tiradas de salvación eres competente, inteligencia y sabiduría. Bueno, pues al fin de cuentas un poco el equipo que tienes inicial, en qué tipo de armaduras estás entrenado, cuál es tu equipo inicial, etcétera, ¿no? Que esto no deja de ser, pues bueno, lo que tenemos también aquí, si quisiéramos sacar del manual esto, pues lo tenemos en esta pestaña también, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Y lo mismo que vamos a ver ahora. ¿Cómo empezar como un druida? Pues a nivel 1 te dice lo que vas ganando, ¿sí? Si quisieras hacerlo multiclase esto, ¿sí? Y aquí te va diciendo. Pues en nivel 1 esta es la guía que decía hace un momento que habría que seguir en el momento de levear al personaje, ¿no? En nivel 1, esto sería en el momento de crearte el personaje, que es lo que tendrías que seguir, pero si
Si fueras a nivel 2, pues ya empezarías aquí, ¿vale? Hasta nivel 1 tenía esto y ahora a partir de nivel 2, pues eso es lo que me tengo que ir incluyendo en mi personaje, ¿no? Todas las clases vienen, como podéis observar aquí, con las habilidades, atributos, etcétera, que van ganando con cada nivel. Y luego la típica tabla que se mantiene también con respecto. Hay unos cambios mínimos en algunas clases más que en otras, lógicamente. Por ejemplo, uno de los cambios más llamativos es que ahora ya cada clase tiene 4 subclases, cosa que no sucedía antes. Había clases que no tenían tantas subclases y otras que tenían más, ¿no? Por ejemplo, uno de los más damnificados podría ser el mago en este caso, que había tantas subclases como escuelas de magia, y en este caso solo hay 4 subclases para el mago, ¿no? Pero bueno, yo creo que han pretendido de alguna forma también unificar criterios y hacer que todas las clases sean lo más parecidas posible en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso se mantiene. El Proficiency Bonus en cada nivel y cuáles son las habilidades nuevas que va ganando en cada caso, ¿sí? En este caso con una columna dedicada específicamente para la forma salvaje. De hecho, mira, justo ahora que lo veo aquí, puede que este sea uno de los mayores nerfeos que ha tenido el druida en esta nueva edición, ¿sí? Porque en la forma salvaje ahora lo que hace, a ver si lo veo aquí, temporary hit points, aquí están. Antes lo que hacías era cuando te ponías en forma salvaje con el druida, cogías los puntos de golpe que tenía la criatura en la que te habías convertido, ¿sí? Cogías el del manual de monstruos y los puntos de golpe que tenía eran los que te tenías que poner ahí. En este caso ya no, ¿sí? Porque cuando ya te pones en forma salvaje tienes puntos de golpe temporales que son aumentándolos por tu nivel de druida. Yo he visto, me parece bien porque, a ver, yo he visto, tampoco me quiero detener mucho en esto ahora, pero he visto a druidas en niveles bajos hacer auténticos estropicios, convertirse en oso, que no sé si tenía 60 puntos de golpe o una auténtica barbaridad. Claro, con personajes en nivel 2, eso es, vamos, hacía auténticos destrozos en mesa, ¿no? Entonces sí que me parece bien. Pero bueno, no me voy a detener en esto. Igual sí sería interesante, comentadme si os interesa que hagamos esto, analizar las diferencias que hay entre unos y otros, porque por ejemplo, sí que sería interesante, cogiendo ahora el manual del jugador de 2014, pues sí que podríamos hacer una comparativa entre lo que es el druida de 2014, que sería este, y el de, pues lo vamos a coger por aquí, y el de 2024, ¿no? Podríamos coger esto y compararlos así los dos ahora, por ejemplo, ¿no? Sería interesante. Igual para futuros vídeos me lo podría plantear, ¿no? Si veis que os resulta interesante, comentádmelo y le podríamos dar una vuelta, ¿no? Una comparativa de clases también sería interesante. Pero bueno, lo que veis, ¿no? Pues al final en cada clase, cómo es el leveo, qué cosas cambian de un nivel a otro. Y esto, bueno, el formato al menos sí que es el mismo que el que seguían en el manual de 2014, ¿no? Aunque, como digo, pues hay cosas que van cambiando, ¿no? Dentro de lo que es esta tabla, en función de algunos niveles, pues hay algunos cambios en algunas clases más, en algunas clases menos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se puede ver aquí. Vale, vamos al origen, a los orígenes ya de los personajes. Sí que, como ya hemos visto, tiene mayor importancia esto que el de las especies, anteriormente conocidas como razas. Aquí se eligen los trasfondos, sí. Se dan, por ejemplo, hay trasfondos que nos van a decir que puedes distribuirte un más 1 en todas en 3 características, o un más 2 en una y un más 1 en otra, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Estos son los trasfondos principales. Como veis, creo que salvo un par posiblemente, tampoco cambian mucho. No he hecho esa comparativa tampoco, me lo apunto también por si fuera interesante hacerlo más adelante, pero no hay mayores cambios en relación a lo que son los trasfondos como tales. Ahora, lo que sí cambia en este caso, como ya os comento, es eso, ¿no? El acólito, por ejemplo, ¿no? Aquí nos da el background y nos dice, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger uno, vamos, yo qué sé, pues vamos a coger alguno que se ve aquí claramente, ¿no? Pues supongo que criminal, por ejemplo, vamos a ver.
Ability Score no es en destreza, en constitución y en inteligencia, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, el acólito. Bueno, el acólito es bastante básico también, ¿no? Nos dan equipo, como veis, ¿no? Un fit, una dote también, en este caso. Somos competentes en Insight y en Religion, en este caso, ¿no? Somos competentes también con estas tools, con estas herramientas, y nos dan el equipo inicial que podemos elegir entre la opción A y la opción B, similar a lo que sucedía también en el anterior, ¿no? Vamos a ver si encontramos uno en el que se vea más claro. Bueno, que yo creo que es bastante claro ya, ¿no? Pero bueno, estos son. Luego ya podéis acceder a cada uno de estos, ya sabéis, ¿no? De manera separada, ya sacándolo de lo que es el libro propiamente dicho, por si queréis interactuar con esto en concreto en la ficha de personaje o similar, ¿no? Vale, las especies en este caso, que como veis ya, bueno, no creo que haya que comentar nada más de descripción de las especies. Se han añadido dos, una de ellas es la Aasimar, que es la que veis aquí, y se han eliminado las de semielfo y semiorco, ¿sí? Ya no hay razas mixtas, como había en la edición de 2014, sino que ahora han incluido los Aasimar y los orcos también, como clase jugable en este caso, ¿sí? Tenemos dracónidos también, tenemos enanos, aunque, por ejemplo, los enanos no tienen voy a decir, subespecie, como tenían en 2014, sí, que había de las montañas y de las colinas, si no recuerdo mal. En este caso no las tienen, solo hay una, creo que, vamos a ver aquí igual mejor. Los Aasimar, bueno, ya veis, ¿no? Al final las especies también tienen su apartado concreto, ¿no? Te dice de qué tipo de criatura es, si es humanoide o no, cuál es su tamaño, cuánto se mueve, si esto va a determinar cuántas casillas puedes mover. Ya sabéis que cada casilla en los mapas con cuadrículas cada cuadrícula son 5 pies, por lo tanto si te mueves 30 puedes mover 6, y algunas características concretas que tienen tu raza, ¿no? Todas ellas puestas aquí. Algunas te darán habilidades, te darán desde eso hasta visión en la oscuridad, como en este caso, que tienen visión en la oscuridad a 60 pies, habilidades concretas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es lo que tendrás que apuntar en tu hoja de personaje una vez hayas elegido tanto la clase como el origen, ¿no? Y vamos a intentar poner alguna que tenga para que veáis, por ejemplo, aquí, en este caso, los elfos sí tienen subespecies, ¿no? Como son los drow, los altos elfos y los elfos del bosque también, ¿no? Y con sus propios traits también, al igual que sucedía en lo anterior. Y en este caso, los linajes, que es lo que en función de la subespecie que hayas elegido, pues bueno, tienes aquí especificado qué características o qué habilidades concretas tendría tu clase, ¿no? Y esas son un poco, pues bueno, gnomos, ya veis aquí también, Goliath también, es verdad, sí. Que en este caso mueve más, mueven 35 pies, no olvidemos que estos son descendientes de gigantes, sí. Y tienen ancestros gigantes, de hecho puedes elegir el tipo de linaje que tienes. Los halflings, que ya veíamos también en el anterior, los humanos, que también teníamos en el anterior, orcos, como ya hemos dicho, y los tieflings, ¿sí? No hay grandes modificaciones con esto. Vale, ya entramos un poco a ver las dotes ya, ¿sí? En el quinto capítulo, que yo creo que es una de las diferencias sustanciales con respecto a la edición de 2014, y yo creo que en un intento de recuperar esa esencia que se perdió en la anterior edición y que era tan importante, por ejemplo, en ediciones como la tercera, ¿no? En tercera edición se le daba especial relevancia al tema de las dotes, y yo creo que aquí se recupera o se intenta al menos recuperar de alguna forma, ¿no? Si no me equivoco, creo que de 42 dotes que había anteriormente, aquí pasamos a 75, con lo cual ya veis que no se duplica, pero bueno, aumenta considerablemente el número de dotes, ¿no?
Y vemos que hay tres tipos de dotes, pues desde las generales hasta las que son en función de tu origen o en función del fighting style, lo diré, del modo de combatir que tenga tu personaje. Aunque bueno, luego hay el Epic Boom, que le llaman, que son dotes concretas para niveles épicos, ¿sí? Y esta es la distribución que hay en esta tabla de cuáles son todas estas dotes. Lo que podríamos hacer es, bueno, ya veis que hay... esto está muy bien porque es muy útil, ¿no? En función del origen que tengas, ¿sí? Cuáles son, filtrando de esta forma y luego pudiendo acceder a la descripción de cada una de ellas, ¿sí? De cada una de estas dotes. En función del origen, estas son las que tenemos, ¿sí? Y luego ya empieza aquí una por una, ¿no? A fin de cuentas, como tenemos aquí, lo tenemos también descrito en la parte inferior, ¿no? En qué consiste cada una de ellas, ¿sí? De tener suerte, iniciado en la magia, todo esto, ¿sí? Estas son las de origen. Luego tenemos las generales, ¿sí? Que bueno, esto ya veremos en función de en qué circunstancias podemos acceder a cada una de estas dotes, ¿sí? Veis que la lista es considerablemente más extensa que en el caso de las de origen, ¿sí? Y los fighting styles, que son los modos de combate, no me sale una forma mejor de describirlos. La forma en la que combate tu personaje, ¿sí? Pues si es arquero, si combate a ciegas, si es defensivo, si es un tanque, ¿sí? Si es un duelista, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí van ganando dotes en función de la forma en la que combata vuestro personaje, ¿sí? Y aquí los de las que son ya para niveles épicos, ¿sí? Pues, también una lista que va es un poco más reducida, un poco en la línea también de las de origen, pero bueno, ya veis que a cada una se accede de esa forma también. Y con esto llegamos al capítulo 6, donde ya tenemos el equipo, ¿sí? Donde vemos una distribución con esta tabla de cómo está la economía. Se distribuye en 5 tipos de monedas, ¿sí? A mí esto realmente es de las cosas que más odio, en concreto de Dungeons and Dragons, que haya tantos tipos de monedas. Sí, yo prefiero cobrarte una moneda de oro la noche en una taberna, aunque soy consciente de que te estoy atracando, pero por no llevar la cuenta de esto me parece algo insufrible. Pero bueno, eso es una opinión personal. Entonces, bueno, ya para que sepáis cuando vendéis equipo o compráis equipo, los tipos de moneda que hay, ¿no? Las armas también tienen una categoría, ¿sí? Pues pueden ser armas cuerpo a cuerpo, pueden ser a distancia. Cada arma hace un daño concreto, tiene unas propiedades concretas y puede que en ciertas armas tu personaje sea competente o no sea competente, ¿no? Las propiedades que tiene cada arma, la munición, bueno, pues conceptos básicos de lo que es los tipos de arma, ¿no? Que hay también, ¿no? ¿Qué más cositas? Bueno, aquí tenemos un listado de lo que son estas armas, ¿sí? Para que veáis qué daño hacen, qué propiedades tiene cada una, pues si es sutil, si es un arma ligera, si es un arma pesada, si hay que empuñarla a dos manos, si es versátil o no, etcétera, si la puedes lanzar o no la puedes lanzar, sí, etcétera, y qué coste suele tener, ¿no? Pues también para que nos guiemos un poco, si contamos con un presupuesto concreto, pues, y queremos armar a nuestro personaje, pues para que tengamos esto en cuenta también, ¿no? Armas simples a distancia, armas simples a melee también, lo mismo armas a melee, pues, ilustraciones también, pues de alguna forma para ver los tipos de armas, ¿sí? Armadura, pues también lo mismo, categorías, ¿no? Si hay armaduras ligeras, medias, pesadas. Estas armaduras en muchos casos determinan nuestra clase de armadura también, ¿sí?
Hay que tener también una determinada fuerza para ser capaces de llevar una determinada armadura, ¿sí? Alguien que sea muy endeble, pues lógicamente no podría llevar una armadura de placas o una armadura completa si no tiene la fuerza necesaria, ¿no? Y hay que ser competentes, hay que estar entrenados en el uso de estas armaduras, ¿no? Aquí nos explica cómo iría el cálculo de la clase de armadura en función del tipo de armadura que elijamos y el modificador que tengamos que incluirle, ¿sí? Por ejemplo, si nos da, y aquí lo que veíamos ahora, ¿no? Una cota lo que nos hace es, pues eso, nos obliga a tener mínimo 13 de fuerza, ¿sí? Esto es un requisito indispensable para poder equipárnosla, ¿no? Y automáticamente, como veis, en estos casos no hay que incluir ningún modificador, ¿sí? Aunque estas nos dan desventaja en las pruebas de sigilo y tienen un peso considerable, ¿no? Y en cambio otras, las que son medias y las que son ligeras, pues bueno, tienen un número base de clase de armadura al que tendremos que sumar después nuestro modificador de destreza, ¿no? Varios ejemplos también con ilustraciones para que nos hagamos a la idea. Después herramientas, si eres competente en utilizar herramientas de ladrón, por ejemplo, etcétera, de artesano. Es un poco los equipos que tienen dentro de lo que es el equipo inicial, ¿no? Las distintas clases, ¿no? Y con un valor atribuido a cada uno de ellos también, ¿no? Otro tipo de herramientas, desde para arboristas, instrumentos para músicos, etcétera, ¿no? Aquí el equipo que podría tener tu personaje, pues igual le interesa llevar desde un petate hasta, yo qué sé, pues no creo que lleven un tesoro por ahí, pero bueno, un disfraz, cosas así, ¿no? Tinta, lo que fuera, ¿no? Material para escribir, una vela, similar, ¿no? Pues otro tipo de cosas que podría llevar también tu personaje equipadas, ¿no? Y bueno, luego vienen aquí más o menos descritas todas esas que aparecían también en el listado. Monturas para que veas también, ¿no? Que como también tienen capacidad de carga, ¿no? Pues desde camellos, elefantes, caballos de guerra también, ¿no? Que lógicamente son los más caros. Pues qué capacidad de carga tienen y cuál sería su coste también, ¿no? Un poco en esa línea. Con barcos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, luego, ¿qué servicios tenemos? ¿Qué servicios encontramos aquí? Pues, por ejemplo, ¿cuánto costaría comer y beber en una taberna? Pues desde beber vino común hasta refinado, o el vino más barato, digamos, y el más caro, ¿no? ¿Y cuánto saldría una merienda aristocrática? Pues ya veis que los precios fluctúan en función de la calidad, ¿no? Y cuánto cuestan los viajes, todo esto muy útil más que para los jugadores, para el Dungeon Master, para que vea también, lo pueda tomar como referencia en el caso de que sus jugadores vayan a hacer algún viaje, ¿no? Descripciones sobre objetos mágicos también, sí. Cómo identificarlos, cómo no se pueden equipar más de 3 objetos mágicos también, cómo craftear, sí, qué herramientas hacen falta, etcétera, ¿no? Y con esto llegamos al séptimo y último capítulo, que es el de los hechizos. No lo he dicho antes, pero esto me parece también un avance considerable, y es que en cada una de las clases, hemos elegido el druida antes, ¿no? Incluir una sección en la que ya están todos los hechizos que tiene disponibles esta clase. Esto me parece un puntazo. Me hubiera gustado, eso sí, en esta versión concreta de Fantasy Grounds, que esto me abriese el conjuro, cosa que no sucede, ¿sí? No es interactuable, no se puede interactuar con cada uno de ellos, pero por lo menos esto incluido ya dentro de lo que es la clase me permite hacerme la idea de qué tipo de hechizos tengo disponibles para luego primero pensar qué me interesa elegir, qué opciones voy a tener más adelante, y una vez los elijo ya irme al capítulo de hechizos y aquí empezar a buscar cada uno de ellos, ¿sí? Como veis, bueno, te dice como lógicamente antes de incluir el listado de hechizos, lo que hace es explicar un poco las reglas de la magia también, ¿sí?
cómo se ganan conjuros a medida que vas subiendo de nivel, cómo tienes que ir preparando conjuros, determinadas clases que son lanzadoras de conjuros, aunque conozcan un número elevado de conjuros, solo pueden llevar preparados determinados conjuros, ¿no? Y eso es lo que explica aquí, ¿no? Esos son los conceptos básicos sobre la magia, ¿no? Cuántos espacios de conjuro tiene cada clase también. Eso son cuestiones importantes a tener en cuenta cuando estamos manejando un lanzador de conjuros, ¿no? Cuántos podemos llevar preparados y aparte cuántos espacios de conjuro de cada nivel tengo disponibles para hacer uso de esos conjuros que tengo memorizados, ¿no? Escuelas de magia, para que tengas un poco en cuenta que hay distintos tipos de conjuros, por así decirlo, de hechizos, ¿sí? Dependiendo de a qué escuela pertenezcan. Las listas de conjuros, cuánto se tarda en tirar. Por ejemplo, hay hechizos que te consumen la acción de combate, digamos, en echarlos. Otros que se tiran como una acción bonus, otros que son una reacción, etcétera, etcétera. Otros que son gratuitos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues para que también te vayas familiarizando con esos conceptos que van a aparecer después en la descripción de cada uno, ¿no? El rango, pues a qué distancia llegan, si tienes que tocar al objetivo o no, si te lo puedes tirar a ti mismo, qué componentes hacen falta, sí, para lanzarlo, si es un hechizo verbal, si tienes que decir unas palabras para conjurarlo, si es somático, ¿no? Si tienes que gesticular de alguna forma, ¿no? O si es material, si hace falta algún componente material específico para utilizarlo, ¿no? ¿Cuál es la duración, ¿no? Si dura X segundos, X minutos, X horas, si necesita que tú estés concentrado también, el tiempo que tardas en mantenerse, qué efectos produce. Pues habrá hechizos que te produzcan desde veneno hasta parálisis, lo que sea, ¿no? Y esto, bueno, pues es una explicación que creo que esta es de las pocas ilustraciones que se mantienen de la edición anterior, en la que te explica cuando tú vas a hacer objetivo a alguien, ese objetivo, si está en una línea, si está dentro de un cono, porque hay hechizos que se abren en cono, digamos, ¿no? Y para saber si impacta o no, o si llega o no al objetivo que estás al que estás intentando impactar, ¿no? Si hay que hacer tiradas de salvación en determinados conjuros, eso también se mantiene con respecto a la edición anterior. Pues habrá conjuros que requieran que el objetivo realice una tirada de salvación con una característica concreta para ver si tiene éxito o no, ¿no? Y luego los tiradas de ataque también, ¿no? Conjuros que son de ataque y que necesitan hacer quienes los lancen tienen que hacer una tirada también, ¿no? Combinaciones de efectos y etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora vienen ya lo que es la lista de conjuros, que si veis viene alfabéticamente explicada aquí, de la A a la C va por secciones, desde la A a la C, D, G, H, L, M, R y S, Z, ¿no? Vamos a coger, no sé, alguna que sea, por ejemplo, la armadura de Agathis, ¿sí? Tenemos el de qué nivel es, para qué clase, cuánto se tarda en tirar, en este caso no consume una acción, sino que es una acción bonus. Range, el rango a quién va, en este caso te la tienes que tirar a ti mismo, no puedes tirársela ni a un aliado. ¿Qué componentes hacen falta? En este caso verbal, somático y material. ¿Y cuánto dura? Dura 1 hora. La descripción de lo que hace el hechizo y qué pasa cuando lo utilizas en un nivel superior, utilizando un espacio de conjuro de un nivel superior, ¿no? Como veis, tenemos acceso a esta lista aquí de todos los hechizos, ¿sí? Filtrados también en orden alfabético. Y esto es algo que tenemos también dentro de lo que es el menú lateral de Fantasy Grounds, ¿no? Donde yo me voy a la sección de Spells, y esto es fundamentalmente útil en el caso de querer filtrar hechizos concretos para una clase concreta o para un nivel concreto también, como vamos a ver, ¿no? Yo voy a elegir la versión de 2024. Imaginad que vamos a llevar un druida y estamos en nivel 1, ¿sí? Pues quiero saber si vamos a elegir desde aquí el druida. Entonces yo elijo el druida en la versión de 2024 y quiero los hechizos de nivel 1. Y aquí ya me los está filtrando. Esto es lo mismo que aparece, como podréis ver, en la sección correspondiente a los hechizos del druida, ¿sí? Son exactamente estos. Animal Friendship, ¿sí? Si os fijáis.
son exactamente estos, los que tenemos aquí, ¿sí? Exactamente los mismos. Entonces, bueno, si yo ya tengo clara cuál es mi clase o quiero consultar una clase en concreto, pues bueno, me parece particularmente útil el poder consultarlos de esta forma también, ¿no? Como veíamos aquí, ¿no? ¿Veis? Para que lo veáis aquí. No dejan de ser los mismos que tenemos aquí. Luego, lógicamente, aquí ya sí, en este listado que tenemos, puedo entrar y ver la descripción del hechizo, etcétera, etcétera, ¿sí? Filtrándolo. Esta herramienta en concreto me parece súper útil a la hora de consultar conjuros y hechizos. Más allá de que, como digo, la forma en la que están distribuidos en la nueva edición me parece mucho más intuitivo, en primer lugar, porque están incluidos dentro de la clase, ¿sí? Tienen una categoría para los hechizos que tiene cada clase y que luego están ordenados también alfabéticamente, ¿sí? Lo cual facilita mucho la consulta, pero entiendo que eso lo facilita a nivel de consulta con el libro en físico, lógicamente, ¿no? Utilizando herramientas, tableros virtuales como Fantasy Grounds en este caso, esto sí que es particularmente útil, ¿no? Porque me permite filtrar ya por por clase, tipo de hechizo, etcétera. Y luego ya tenemos unos apéndices donde aquí, bueno, dan unas pinceladas del multiverso, de cuáles son los planos elementales, el plano astral, el plano etéreo, etcétera, de alguna forma por contextualizar un poco y por darle algo de ambientación, ¿no? Una ambientación muy genérica, porque luego no olvidemos que, como dice aquí, de hecho, en todos los planos materiales de la Dragonlance, Eberron, todos los escenarios de campaña que se han utilizado para Dungeons and Dragons, desde Dragonlance, Eberron, Reinos Olvidados y Greyhawk, todos pertenecen al plano material, ¿no? Pero bueno, dar unas pinceladas aquí con el mapa también para que veamos cuáles son los planos interiores y cuáles son los planos exteriores también, ¿no? Luego tenemos un apéndice sobre criaturas, que esto me parece útil, mira, aquí lo tenéis. Lógicamente, para algo tenemos el manual de monstruos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos bastantes, como podéis ver, bastantes animales, ¿sí? Que bueno, para una consulta rápida me parece, por ejemplo, especialmente útil en el caso del druida. Cuando va a utilizar la forma salvaje, pues seguramente ese animal en el que se va a convertir aparezca ya en este listado, ¿no? Por lo menos a niveles más básicos, ¿no? Y bueno, pues tener ya de aquí todas las estadísticas de ese animal en concreto, pues me parece bastante útil, ¿no? Luego no olvidemos que también tenemos aquí lo que veis, ¿no? Podemos interactuar con cada una de ellas, ya sabéis, y hacer una tirada de lo que sea, de fuerza, de lo que sea, ¿no? Tenemos también los trades, acciones, las formas en las que ataca cada uno de ellos, ¿no? Con la posibilidad de hacer la tirada directamente con todo automatizado, que como ya sabéis es una de las grandes ventajas que tiene también Fantasy Grounds en este caso, ¿no? Y bueno, aunque no es demasiado extensa esta lista, pues bueno, nos permite tener acceso a algunos de estos monstruos básicos que, bueno, para una aventurilla inicial, pues a nada que pongas un par de arañas gigantes, tenemos por aquí también el esqueleto, ¿no? Sí, esqueletos y algunos zombies, pues cuidado, con esto ya le vamos dando algo de color a una mazmorrita, ¿eh? Que bueno, igual no sirve para hacer grandes cosas, pero bueno, para lo que es una aventura inicial yo creo que de sobra. Y por último, bueno, esto es algo que me parece también un puntazo de esta nueva edición, que es el glosario de reglas, empezando por un listado de abreviaturas, perdón, que es muy útil porque, sobre todo para el que viene de nuevo, ¿no? Pues desde, ¿qué es AC? Pues en nuestro caso cuando venga traducido será CA, ¿no? De clase de armadura, ¿no? Pero muchas veces se hace alusión a la CA, a la CA, a la CA a lo largo del libro, igual alguien no tiene por qué saberlo, ¿no? Pues de esa forma coge el glosario, en este caso las abreviaturas, y ya automáticamente sabe a qué está haciendo alusión todo eso, ¿no? Pues por ejemplo con los alineamientos es muy frecuente, ¿no? Legal neutral LN, por ejemplo, ¿no? Legal maligno LM, pues en este caso me he tirado el triple A, pero bueno, sí, pues al final que esto va todo con abreviaturas, ¿no? Y lo hace mucho más útil. Y el puntazo de verdad es este, ¿no? Que hay en este glosario de reglas final.
Súper, de verdad, súper útil esto. Me parece muy completo porque tienes desde que es un truco hasta, imaginaos, yo qué sé, pues que estás concentración. No me acuerdo, este hechizo, estás viendo un hechizo y dices, este hechizo requiere concentración, no me acuerdo lo que era. Y estás mirando ahí las reglas de la magia en el capítulo 7 y no eres capaz de encontrarlo. Pero bueno, te vienes aquí y aquí te lo explica, ¿sí? Que es una condición en cobertura. Estoy en cobertura, joder, esto venía en las reglas de combate, yo creo, pero no termino de encontrarlo. ¿Dónde viene? Pues vienes aquí, cobertura directamente, ya sabes, te lo explica todo. Con cobertura media tienes más 2, con 3/4 más 5, si tienes todo de cobertura total no te pueden hacer objetivo. Todo viene aquí. Fijaos que es, como podéis comprobar, bastante extenso, ¿sí? Bastante extenso. Esto me parece un auténtico puntazo. Súper útil para la consulta, para hacerlo mucho más ágil, ¿sí? Porque de lo contrario, si hay que empezar a bucear y entre los distintos capítulos, ya la cosa se puede complicar considerablemente. Y bueno, como podéis ver, este es el manual del jugador de la versión 2024 en Fantasy Grounds. Creo que con esta explicación no hemos visto todo el potencial que tiene en esta herramienta, en este tablero virtual. Es algo que veremos en otro vídeo seguramente. Animadme a hacerlo, por favor. En un tutorial que quiero hacer en el que ya empleemos el creador de personajes, ¿sí? Porque aquí, como vais a poder ver, todo lo que hagamos a la hora de crear este personaje lo va a ir cogiendo de lo que viene ya en el manual del jugador, ¿no? Y no solo esto, ¿no? Sino que también cuando vas por feeds, imaginad, ¿no? Pues podéis ir todas los apartados que tienen en el menú Fantasy Grounds nos permiten filtrar en función del contenido que tenemos cargado, ¿no? Entonces, si yo me voy y quiero revisar las dotes, pues me las pongo aquí. No hace falta que venga al manual que os he enseñado y busque ahí el apartado de dotes, etcétera, ¿sí? Sino que todo eso está integrado ya directamente en el menú, por lo tanto solo tengo que venirme aquí y ir, por ejemplo, si quiero consultar las especies, pues me vengo aquí y ya tengo todas estas. ¿Por qué viene? Me ha dado susto por un momento, porque viene medio elfo aquí y medio orco, porque tengo cargado también el otro manual, ¿sí? Si elijo únicamente el de este año, pues ya lógicamente eso se me quitará, ¿no? Por eso es especialmente útil, sí, porque podemos filtrarlo. Todo este material, esto que os he enseñado aquí en el manual, que os lo he explicado así para hacerlo más visual, lo tenemos ya integrado directamente en cada uno de los menús del juego, ¿sí? Por lo tanto es mucho más sencillo consultar las clases aquí con el Player's Handbook directamente filtrado, ¿sí? Que irme al manual y consultarlo uno por uno, ¿sí? Nos permite filtrarlo, lo mismo con los hechizos, como ya habéis visto antes también, ¿sí? Y bueno, en resumidas cuentas, pues me parece que el manual del jugador está bien integrado en Fantasy Grounds. Me parece, a ver, siendo sinceros, han pasado 10 años desde la publicación de la anterior edición, de la quinta edición, 2014. Me da la sensación de que hay muy pocos cambios si tenemos en cuenta el tiempo que ha pasado, pero claro, eso puede significar que las cosas ya estaban bien hechas en la quinta edición y que no había que modificar nada, ¿no? ¿Justifican estos cambios una nueva edición? Pues seguramente no lo justifiquen, pero es muy probable también que, bueno, con eso de que era el 50 aniversario de Dungeons and Dragons, etcétera, pues bueno, eso fuera motivo más que suficiente para intentar sacar una nueva edición, ¿no? Y si ya la que teníamos era una edición que estaba bastante bien, porque, bueno, con sus fallos, yo tengo que reconocer que si algo ha conseguido quinta edición es hacer más accesible el juego a un mayor número de jugadores, ¿no? Y eso me parece un logro brutal. Entonces, bueno, el sistema puede tener ciertas carencias, puede ser demasiado simplista por momentos, pero para mí eso no me parece algo negativo, me parece algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, sí soy consciente de que si algo estaba bien, que no tendríamos que tener motivos para querer cambiarlo realmente, ¿no? Entonces, bueno, como digo, pues eso, ¿no? Son pocos cambios, pues probablemente porque no hacían falta esos cambios, ¿no?
Y bueno, pues tener en el 50 aniversario una nueva edición, pues se agradece. Y se agradece también, sobre todo, que lo que hay que tener en cuenta es eso, ¿no? Que es compatible con todo lo que ha salido hasta ahora. Hay que revisar, eso sí, pues ya eso lo dejaremos para vídeos sucesivos, ¿no? ¿Qué cambios concretos hay, por ejemplo, con las clases? O algo muy interesante también, ¿no? El ver, por ejemplo, qué cambios ha habido con los hechizos, ¿no? Porque ya os he dicho que se han incluido 31 hechizos nuevos, pero los restantes, los que eran un montón de ellos además, no sé si eran 360, creo que eran anteriormente, se han reworkeado, ¿no? Se han vuelto a... O sea, se han modificado, se han reajustado, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante ver qué cambios ha habido ahí con cada una de estas cuestiones, ¿no? Pero a fin de cuentas me parece una edición que perfecciona en ciertos puntos la de 2014, que hace todavía más accesible por cómo está estructurado el manual, como ya habéis visto a partir de ese capítulo inicial en el que da unas pautas muy básicas de lo que es un juego de rol y qué elementos lo componen, etcétera, ¿no? De tal forma que contribuye aún más, si cabe, a acercar a esos nuevos jugadores a este juego. Y en buena medida no me voy a meter en temas polémicos de inclusión, porque en vez de razas son especies, etcétera, etcétera, que bueno, pues para el que tenga la piel fina le puede afectar más o menos, ¿no? Para mí no era necesario, pero bueno, pues no me molesta que esté, vamos, no, todas estas cuestiones no me terminan de molestar, ¿no? Entonces, bueno, como veis, pues bueno, una edición accesible y bastante completa, como podéis comprobar. Decidme qué os parece en comentarios, qué os ha parecido. Si queréis, por ejemplo, que hagamos, tenemos aquí el del Dungeon Master y el del manual de monstruos. Si os interesaría que hiciéramos un análisis de cada uno de ellos, me lo comentáis y nos vemos en el próximo. Un saludo, hasta la próxima.